Recupero un último debate. No sé de las personas que estáis aquí, ¿quiénes sabéis quiénes fueron los bagaudas? ¿Alguien sabe quiénes fueron los bagaudas? Nadie. Bueno, tampoco me sorprende. Yo hace un par de años tampoco tenía ningún conocimiento del fenómeno. Cuando hablo del colapso por ahí adelante, suelo recordar que quienes han trabajado seriamente sobre colapsos registrados en el pasado afirman que en la mayoría de los casos tuvieron consecuencias saludables en tres terrenos diferentes: la desjerarquización, la reruralización y las ganancias en materia de autonomía local. En un par de ocasiones, en las charlas, me he encontrado que alguien intervenía y mal que bien decía: bueno, yo no niego que esto sea así, pero no acierto a identificar, en el caso de un colapso muy connotado, el del Imperio Romano, cómo puede hablarse de progresos en materia de desjerarquización, reruralización y autonomía local. Me hace gracia la pregunta porque intuyo que parte de la presunción de que el Imperio Romano era un dechado de perfecciones que está en el origen de nuestra civilización actual, de tal manera que su conducta fue irreprochable en muchos ámbitos distintos. La respuesta a esa inquietud son los bagaudas. En dos oleadas, en los siglos, si no me equivoco, IV y VI, se registraron procesos activos en virtud de los cuales muchos que antes eran esclavos, también habitantes de las ciudades, temerosos de los fenómenos autoritarios y dictatoriales que se revelaban, encontraron refugio ante todo en los bosques, y lo hicieron en un amplísimo recinto geográfico que incorpora el norte de la península ibérica, el conjunto de lo que hoy llamamos Francia, Bélgica, Suiza y algunos recintos más alejados como Sicilia. Es verdad que la historiografía dominante, cuando se interesa por estas gentes, no retrata otra cosa que salteadores de caminos. Pero a mí me parece evidente que había ahí el germen de una sociedad que hoy describiríamos como resistente y autogestionada, que está en el origen, según algunos historiadores, de muchas de las fórmulas de democracia directa de base que emergieron en la Edad Media. Estoy pensando, por ejemplo, en los concejos abiertos y en los bienes comunales.